Muy buenos días. Agradecerles a toda la audiencia por el tiempo que le van a dedicar a esta sesión virtual. Nos encontramos en el auditorio el Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Asociación Colombiana de Facultades de Pequeños Animales, de médicos veterinarios de pequeños animales. Nos acompaña igualmente BECOL como Laboratorio Nacional de Producción de Insumos Pecuarios, las Facultades de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, la Secretaría de Salud de Bogotá, de Soacha, Chía. La intención del día de hoy es tener un conversatorio relacionado con la eliminación de la rabia en el país. Cada una de las entidades acá que se encuentran, pues vamos a hacer una breve presentación de los avances, la gestión, la responsabilidad, el compromiso que tenemos frente a la eliminación de esta enfermedad que por todos es conocido, es mortal. Colombia es endémica la rabia. Entonces quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todos y cada uno de ustedes por la asistencia, la participación, y sin más vamos a comenzar comentando que la rabia pues está en más de 150 países del mundo, es decir, prácticamente en todos los continentes. Causa la mortalidad anual de aproximadamente 59.000 personas al año, de las cuales en su gran mayoría, el 99% son transmitidas por el perro. De ahí la importancia que BEPA nos acompañe, que con PESCOL y el ejercicio de la medicina veterinaria es fundamental para el control y la eliminación de esta enfermedad. Colombia, digamos que ha venido haciendo un esfuerzo muy grande desde las diferentes instancias oficiales, no oficiales. El ejercicio de la medicina veterinaria ha sido fundamental, las facultades de medicina veterinaria, al igual que el ejercicio de los médicos veterinarios en el control de la rabia. Hoy por hoy, como les menciono, Colombia es endémica, tenemos algunas dificultades todavía en algunos departamentos. Colombia pasó de los años 80 a tener alrededor de 2.000 casos de rabia en perro anualmente. En la actualidad tenemos 1 o 2 esporádicamente. Está concentrada la rabia en perro en el departamento de Magdalena, fundamentalmente en los municipios de Pibijay, Zapayán, El Piñón, etcétera. Entonces es importante la labor que vienen desempeñando los veterinarios en el control de esta enfermedad, tanto oficiales como particulares, y es necesario que todos conozcamos pues los deberes que tenemos desde el propietario del animal hasta nosotros como profesionales de la medicina veterinaria. En cuanto a los casos de rabia humana, lamentablemente en los últimos 5 años hemos tenido 5 casos de rabia. De estos 5 casos de rabia llama la atención que en 3 casos el animal ha pasado por manos de un médico veterinario y no ha existido la sospecha clínica ni el seguimiento de los protocolos de vigilancia, de atención clínica y de notificación a los sistemas de salud pública del país, ya sea al ICA o al Ministerio o a la Secretaría de Salud del departamento respectivo, y con la triste realidad que 3 personas pues han fallecido por la falta de sospecha clínica de parte nuestra en la atención, valoración de estos animales. Entonces, de ahí queremos nuevamente reiterar la importancia del papel del médico veterinario en evitar estos casos de rabia en humano, y por supuesto que se evitan de manera preventiva, motivando, vacunando, conservando el valor biológico de manera adecuada. En ese sentido es importante que incentivemos a los propietarios de los animales a la vacunación de sus perros y sus gatos anualmente. Los últimos casos de rabia en humano pues han estado en el departamento del Valle, municipio de Roldanillo, y los últimos 3 en el año 2015, 2016 y 2017 en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Mesitas del Colegio, Girardot, y en el municipio de Tena respectivamente. Es decir, muy cerca de la ciudad de Bogotá está circulando el virus de la rabia. De ahí que tengamos que intensificar las acciones de prevención y de control de esta enfermedad en todo el país, pero fundamentalmente en estos territorios. Me gustaría mucho, digamos, vamos a dar el uso de la palabra al Ministerio de Agricultura,
digamos, al doctor Jairo Angulo para que nos cuente cómo desde el Ministerio de Agricultura se ha venido trabajando en pro de la eliminación de la rabia y desde el Consejo Nacional de Zoonosis. Doctor Angulo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Desde el Ministerio de Agricultura estamos haciendo actualmente una revisión sobre las políticas sanitarias que existen sobre las especies de producción o de abasto público. Entendemos que el virus de la rabia es de gran importancia sobre el área de producción y que igual forma está produciendo un impacto, pero como ministerio nos hemos tomado la tarea de hacer una revisión sobre las necesidades existentes sobre las áreas de producción e incluso sobre mecanismos de control. Todo esto implica unas formulaciones de política que se tienen que generar de la mano con la autoridad sanitaria, que es el ICA, y con quien tenemos que trabajar para poder llegar a un mecanismo, una dinámica en la cual podamos lograr un control eficiente, preventivo, para que hayan casos recurrentes de rabia sobre el territorio nacional. Gracias. Bueno, y el doctor Juan Pablo Vázquez del Instituto Colombiano Agropecuario, que vienen desarrollando una labor muy importante. Las cifras, digamos que así lo demuestran. Para el caso nacional han adoptado algunas medidas como la vacunación en algunos departamentos, declarar la vacunación obligatoria de los bovinos contra la rabia. Pasamos de 240 focos en el 2014 a 124 en el 2016, es decir, las medidas de alguna manera han tenido algún impacto. No obstante, esto no significa que el virus no esté circulando, es lo que queremos llamar la atención de los médicos veterinarios, de los ganaderos, de los campesinos, de los empresarios y de la ciudadanía en general. Los animales bovinos están protegidos, es decir, no les va a dar la enfermedad, pero los murciélagos van a tener el virus circulando. Necesitamos que estemos sensibilizados, atentos. Si un animal diferente a un bovino, un gato, un perro, llega con síntomas compatibles con rabia, pues inmediatamente acudir al servicio de salud, notificar para poner en observación el animal, y si el veterinario es quien recibe un animal con cuadro un poco neurológico que pueda ser compatible con rabia, sospechar de la enfermedad, adoptar las medidas de bioseguridad pertinentes e igualmente notificar al servicio de salud. Doctor Juan Pablo, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, actualmente pues soy el líder del Programa Nacional de Rabia de Origen Silvestre. Como dice el doctor Jairo, pues tiene toda la razón. El ICA, entre las actividades misionales está la prevención y el control del murciélago hematófago. En este momento pues tenemos líderes en los 32 departamentos, ya que actualmente hemos tenido presencia en los 28 de los 32 departamentos del territorio nacional. Como dice el doctor, es muy cierto, este año primera vez que con el apoyo de BECOL logramos sacar la vacunación obligatoria en algunos departamentos y unos municipios donde en los últimos 5 años se ha presentado y hubo mayor incidencia en mordeduras y en casos positivos de rabia. Hemos tenido muy buenos resultados. Hasta el momento pues de la historial de casos positivos, este año llevamos 100 casos, pero todos han sido tratados y todos han sido controlados. Seguimos trabajando. Lo importante que nosotros hacemos en las jornadas de comunicación es decirle al productor, al ganadero, el impacto que tiene la rabia por ser la zoonosis de mayor impacto a nivel mundial, que hagan las notificaciones al ICA para que nosotros podamos actuar de manera oportuna. Nosotros no podemos entrar a hacer una destrucción masiva de los murciélagos porque esos están protegidos por el Ministerio del Medio Ambiente por hacer parte de la fauna del territorio nacional. Nosotros siempre actuamos siempre y cuando haya incidencia de mordeduras y haya presencia de sintomatología nerviosa. Y así hemos venido trabajando, a pesar de que este año desafortunadamente tuvimos una reducción bastante considerable de presupuesto en el programa, pero no hemos bajado los brazos, hemos seguido trabajando de manera activa y permanente con todos los productores. Muchas gracias, Juan Pablo. Digamos que, para retomar el tema, en los últimos 17 años de los casos de rabia humana, el 19% de estos casos de rabia humana han sido transmitidos por el perro, el 19%. Esto fue hacia el año 1999 y para el año 2007, que se presentó el último caso de rabia humana transmitida por perro, fue en el año 2007, en el distrito de Santa Marta. La rabia para este mismo periodo, de 1999 a 2017,
transmitida por gato representa un 28% de los casos de rabia, un 28%, es decir, muchos más o un número más alto que la rabia transmitida por perro. La gente de alguna manera tiene mayor sospecha de la rabia transmitida por el perro, vacuna al perro, es más difícil vacunar el gato, entonces el gato se nos está convirtiendo en el país en un problema importante como transmisor de la rabia, y transmitida por murciélago, directamente que un murciélago agreda a una persona. Han sido 22 casos que representan el 52%. Increíble, es mayor el número de personas que han muerto por rabia por falta de sospecha, porque yo diría que más del 90% de estos casos la persona no ha acudido al servicio de salud de manera oportuna, no sospecha que el virus lo transmite el murciélago y pues allí ha adquirido la enfermedad, cuando llega ya de manera muy tardía y hemos tenido estas fatalidades. En ese sentido retomamos, insistimos en la importancia de la comunicación del riesgo, la información que de las diferentes entidades que nos encontramos aquí venimos desarrollando, diciendo a la población que la rabia la transmiten los murciélagos, en qué departamentos está circulando. Para el caso de la rabia en quirópteros, Colombia es endémico, tenemos 29 departamentos del país circula el virus de la rabia, es decir, en todo el territorio nacional. Está exento de la circulación del virus, pues San Andrés, para mencionar un ejemplo nomás. De allí la importancia de recordarle a la población que está en permanente riesgo de adquirir la enfermedad, la rabia. Quisiera mencionar el último caso de rabia que tuvimos este año, en el mes de enero, en el municipio de Tena. Un gato que una estudiante recogió en la finca de la abuela, en el municipio de Tena, lo subió a Bogotá, lo tuvo, la agredió, lo llevó al veterinario, nunca se sospechó, el gato murió y pues la niña resultó con la enfermedad. Entonces, siempre que nosotros adoptemos un animal, adquiramos un animal, lo primero que debemos hacer es vacunarlo contra la rabia, es decir, a partir de los 3 meses de edad se debe vacunar el perro o el gato contra esta mortal enfermedad. De igual manera, pues invitamos a los médicos veterinarios a que incentiven, a que promuevan la vacunación. Eventualmente, lo que queremos es que dentro de ese bienestar animal, cuando se hace la historia clínica o la atención de algún perro o gato, pues se tenga en cuenta este aspecto de la vacunación. Y si un propietario por alguna circunstancia, especialmente lo económico, manifiesta no tener recursos para la vacuna ahí, pues canalizarlo a las secretarías de salud, donde es totalmente gratis la vacunación. Hoy por hoy, en el repositorio institucional digital, es decir, ingresando a la página del ministerio, hay una ventana que se llama Repositorio Institucional Digital. Allí bimestralmente el ministerio está reportando la estimación de población de perros y gatos en cada uno de los municipios del país y los días, sitios y horarios de vacunación contra la rabia. Es decir, si yo estoy en el municipio de Zapayán, ingreso a esa página y verifico qué día y en qué horario y en qué sitio hay vacunación gratuita contra la rabia por parte de la Secretaría de Salud en ese municipio. En ese sentido, adicional a ello, las Secretarías de Salud de manera bimestral están reportando la vacunación o el aporte que los médicos veterinarios están haciendo en la vacunación. En el 2012 se implementó una metodología para la estimación de población de perros y gatos a nivel municipal. Esa encuesta pues tiene una serie de encuestas de variables. Una de ellas es si el perro está vacunado y quién lo vacunó, si el sector oficial o un médico veterinario particular. El promedio nacional que tenemos es que alrededor del 20% de los perros y gatos son vacunados en establecimientos veterinarios particulares. Para el caso particular de Bogotá, más del 51% de los perros y gatos son vacunados por veterinarios particulares. Y municipios como Puerto Carreño, como Arauca, está entre el 15 y el 25% respectivamente el aporte de los veterinarios en la vacunación. ¿Qué significa ello? Que los veterinarios de alguna manera pues están en su gestión, están ayudando con la eliminación de la rabia humana transmitida por perro. No obstante, llama la atención que yo diría que alrededor del 40% de los departamentos y de igual número de municipios, un 40%, no están reportando vacunación de perros y gatos, es decir, reportan bimestralmente 0. Invitamos a los profesionales de la medicina veterinaria que notifiquen a la Secretaría de Salud del municipio por correo electrónico, el mecanismo que concerten allí en el territorio, qué número de animales vacunaron en el periodo, en el bimestre, cuántos perros y cuántos gatos vacunaron contra la rabia, de tal manera que tengamos un dato un poco más cierto de la cobertura.
la OPS recomienda tener una cobertura del 80% para efectos de asegurar la eliminación de la rabia. No obstante, hay departamentos que el Ministerio a partir de este año adoptó la medida de cobertura del 100% como Magdalena. Los 5 departamentos que mencionamos con caso de rabia humana en perro o en gato, que es Magdalena, Antioquia, Tolima, Valle, Cundinamarca, porque a pesar, para mencionar solo el ejemplo de Magdalena, Magdalena tiene una cobertura por encima del 95%, pero seguimos teniendo casos de rabia en perro. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente para el departamento de Magdalena o para el país, diría yo, el perro, es decir, hoy por hoy está circulando en los zorros. Es una población muy importante que tenemos en el departamento de Magdalena, los zorros, al igual que los murciélagos y toda la biodiversidad, pues está protegida porque es un recurso que el país cuenta, es importante y no podemos entrar a adoptar como medida la eliminación de los zorros ni cosas de esa naturaleza. Entonces lo que tenemos es que para evitar que la rabia que está hoy circulando en los zorros llegue al hogar, al niño, a la casa, es vacunando nuestro perro gato y acudiendo al servicio de salud más cercano de manera inmediata si nos muerde un zorro o nos agrede un zorro en estos departamentos, en estos municipios del departamento de Magdalena. Entonces se adoptó la medida de vacunar el 100% de los animales para disminuir prácticamente a cero el riesgo de que un perro, un gato tenga esta enfermedad. En Magdalena este año, o el año pasado más bien, perdón, nos sucedió un caso muy particular y es que por religión algunas personas no permitieron la vacunación de los perros y gatos. Como resultado, pues que el año pasado tuvimos 4 casos en perros, este año también llevamos 4, de ahí que la Secretaría de Salud decretó, pues digamos, la vacunación obligatoria. No se puede aceptar que una persona se niegue a la vacunación de su ejemplar, y el papel del médico veterinario, vuelvo e insisto, es fundamental en el trabajo con su cliente, con la población, sensibilizándolo respecto, por lo menos en este caso, lo que nos ocupa hoy, la prevención y el control de la rabia, la importancia de la vacunación de ese animal para evitar que su niño, su esposo, su amigo, su vecino se enferme y su animal pues se muera. Igual el desenlace va a ser la muerte del animal y de otros animales de la vivienda. Entonces se vieron afectados allí en estos brotes porcinos, etcétera. Entonces, pues además hay afectación económica. Entonces, de ahí la importancia del papel del médico veterinario. Y en ese sentido, pues hoy, como lo mencionamos, nos acompaña el Consejo Profesional, el doctor Ramón Correa, quien es el presidente, porque desde el Consejo este espacio lo está facilitando pues Convescol. De ahí pues la importancia de la participación en sus sesiones virtuales, en toda la gestión que hacen, resolviendo dudas, orientando a los médicos veterinarios. Entonces quisiera darle el uso de la palabra al doctor Ramón Correa para que, digamos, nos informe con mayor detalle qué gestión, cómo se pueden comunicar con Convescol. Buenos días, muchas gracias. Bueno, el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, saben que fue creado por la Ley 73 del 85 y dentro de ello nos dio las funciones de registrar a todos los profesionales de las ciencias pecuarias, que en el momento tenemos registrados 35.096 profesionales en lo que tiene que ver con la medicina veterinaria y la zootecnia, que está el 44%, en la zootecnia, que está alrededor del 25%, y el resto son médicos veterinarios. O sea, entre médicos veterinarios y médicos veterinarios técnicos tenemos el 75% de las personas que generalmente manejan dentro de esta función. La otra responsabilidad que tenemos está relacionada con todo lo que tiene que ver con el Tribunal de Ética. Nosotros tenemos que tratar de buscar dentro de los propuestos los recursos para el Tribunal de Ética y nombrar para cada periodo los magistrados que van a ser parte de ese Tribunal de Ética. La participación de nosotros, ¿por qué se da en este momento? Porque una de las partes fundamentales que estamos buscando es que todos nuestros colegas estén capacitados y que cada vez estén interactuando por este medio. Nosotros hacemos charlas por streaming generalmente cada mes, el tercer jueves a las 10 de la mañana, para que la gente pueda conectarse, bien sea por su celular, por su computador, desde cualquier parte del país, y pueda interactuar, porque para nosotros es muy importante que ellos participen.
Es nuestra participación, decíamos el día de hoy, de gran importancia. ¿A raíz de qué? Que hoy a nivel mundial siempre se ha determinado que el 28 de septiembre es el Día Internacional de la Rabia, y en la cual todos debemos estar buscando que se cumplan los objetivos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es que en el 2030 existan 0 casos de rabia. Entonces es muy importante, y como ustedes escucharon ahora, esos casi 60.000 casos de rabia que se presentan en el mundo están representando que una persona está muriendo cada 10 minutos en el mundo por rabia. Esto es supremamente grave. Y lo otro es que todos ustedes conocen que el día que nos graduamos, la primera acción que hacemos es el juramento como médicos veterinarios. Y en el juramento como médicos veterinarios, el segundo parrafito del juramento dice: protegeré a los humanos de todas las enfermedades que puedan transmitir los animales. Entonces, dentro es importante que nosotros estemos cumpliendo la parte de un rol. Lo otro es llamar la atención dentro de esto, porque uno se encuentra a veces que en los consultorios veterinarios llegan con un animal y le dicen: no, fue que tiene un hueso atravesado. Es como la sintomatología que está dando el dueño del animal. Van a examinar el animal y a veces ni siquiera se ponen unos guantes. Abren la cavidad bucal, le meten la mano, miran qué es lo que tiene. Entonces, nosotros vemos que si nosotros, que estamos llamados a concientizar la población a que disminuya el riesgo, estamos corriendo el riesgo, entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, el objetivo es realmente tratar de crear una cultura sanitaria entre los colegas, con la cual ellos pues usen todos los mecanismos de protección, porque es que generalmente toda la gente dice: no, es que la rabia es, el perro no me muerde. Y generalmente todos los episodios de mordedura de perros que encuentra en el consultorio es del perro que no mordía, porque los que muerden se toman todas las precauciones, se ponen bozal, se manejan como debe ser. Los otros difícilmente lo hacemos. Adicional a eso, la otra problemática que hay es que generalmente nosotros vemos que todo lo que muestra la literatura y la Organización Mundial de Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal es que el virus de la rabia transmitida por perros es para nosotros el más importante. Pero eso nos da a entender de que de los 12 lisavirus que han diagnosticado, todos tienen importancia. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar dentro de la parte de la profesión, todavía la FAO hacía control de murciélagos vampiros y empleábamos la difenadiona aplicada a nivel ruminal. Eran unas agujas larguísimas y aplicaba a nivel ruminal para que los murciélagos que mordieran los animales, generalmente dentro de un periodo de 72 horas, se murieran. Cada día ha tratado de disminuirse todo lo que tiene que ver con ese tipo de control poblacional, pero tenemos otro problema aún más grave, que toda la gente considera de que el único murciélago transmisor de la rabia son los murciélagos hematófagos, y ya está demostrado que hay 3 variedades de murciélagos diferentes, de virus diferentes, que pueden atacar diferentes tipos de murciélagos. Y el hecho de que en una cueva exista una colonia de murciélagos hematófagos que esté infectada de rabia y esté eliminando, pueden contaminarse todas las colonias que estén dentro de esa cueva, sean insectívoros, frugívoros o de cualquier tipo. O sea que la situación lleva más allá. Si uno se pone a ver los casos que hay documentados últimamente sobre la gente que ha muerto por mordedura de gato, ese gato en algunas partes ha encontrado que se ha comido un murciélago y no ha sido un murciélago vampiro. Entonces, dentro de eso, miren que la situación que tenemos que manejar es supremamente amplia frente a la respuesta que tenemos que dar frente a lo que tiene que ver con el control de rabia. Otra parte de llamar la atención es todo lo que tiene que ver con la parte de los municipios. En Colombia
estamos llenos de normas. El principal problema, no se cumplen. Hace unos años, el doctor José Ignacio Paredes, cuando trabajó en el ICA, revisó toda la literatura que existía a nivel mundial frente a la parte sanitaria y encontró que donde había más legislación era en Colombia y que esa legislación era muy eficiente desde el punto de vista de legislación. El problema era que nadie la implementaba. Nosotros vemos que toda la gente, o un grupo de gente, sobre todo animalista, luchó para que modificaran la norma que había de protección animal. Y modificaron la norma. Pero esa modificación de la norma hemos encontrado que ha traído más problemas que beneficios. Y digo que ha traído más problemas que beneficios, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene su perro en las condiciones que los tenía. Entonces, muchos de los perros que hay como perros callejeros son los perros que en la noche viven en la casa, por la noche le ponen el concentrado en la puerta, el agua, y están manejando esa respuesta. Entonces, cuando de pronto el servicio de salud vaya a hacer captura de estos animales, entonces ahí sí aparece el dueño a protestar. Pero entonces, de resto, sería un perro callejero. Por eso hay que diferenciar los perros callejeros de los perros vagabundos. Y a veces los perros vagabundos son los que están mejor tenidos, porque muchas veces aquellas personas que se dedican al reciclaje mantienen sus perros y preocupan más por ellos. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, mirando poblaciones de perros, que hay cantidad de perros de vecindario, que son los perros que existen en las urbanizaciones, que mantienen en la portería y voltean por toda la urbanización. No tienen un dueño que se apersone de ellos, pero si existen ahí, todo el mundo les da comida. Entonces nadie se preocupa por su parte sanitaria, solamente por darle alimento, y eso está volviendo un problema. La gente, cuando tiene un problema con su perro, y hemos visto muchos casos por Facebook, por todo, sacan el perro, lo llevan a una parte y lo amarran para bien lejos de la casa, a ver si alguien se acomide a desatarlo y se suelte. Entonces mire que nosotros, dentro de todo lo que tiene que ver en sí con la parte comunitaria del manejo de estas poblaciones, es fundamental. Y es fundamental tenerlos para el manejo de esa población para que puedan ser vacunadas. Porque cuando uno mira las estadísticas que hay en Colombia, de 5 millones de perros, 2 millones de gatos, algo así, cuando uno mira esa situación, lo primero que usted piensa es que hay una somnificación de población. Y a veces se pregunta, bueno, ¿cuántos municipios de Colombia tenemos que usted llegue a la alcaldía y pregunte por el registro de los animales potencialmente peligrosos como perros? Casi ninguno, ni tiene siquiera idea que es una norma de nuestra parte del municipio. Entonces tenemos que traer esa cultura a nivel de los municipios para que cumplan con la normatividad, porque así efectivamente comenzamos a ver quién es el dueño del perro, cuáles son los perros callejeros, cuáles son los perros vagabundos, y eso ya nos comienza a dar claridad para saber cómo orientar las campañas hacia la parte del futuro. Entonces, dentro de esto hay mucha tela para cortar, pero no quiero tomarme el tiempo que generalmente debemos interactuar entre todos. Gracias. Bueno, doctor Ramón, muchas gracias. Sí, como lo comentaba el doctor Ramón, digamos, el murciélago hematófago ha recobrado, en general los murciélagos, pero el murciélago hematófago ha recobrado un papel importante en la transmisión de la rabia en el país. Digamos, en el 2010, en el municipio de Moniquirá se registró un caso de rabia humana cuya variante aislada fue murciélago insectívoro. Y el caso del 2015 en el municipio del Colegio, la variante aislada o identificada fue la variante 4, que igualmente corresponde al murciélago insectívoro. Entonces, de ahí que adoptar alguna medida de control de población de murciélago hematófago, pues en última no resulta tan efectiva, va a tener un impacto, digamos, sobre los ecosistemas y finalmente muy poquito sobre el control de la rabia. Tenemos que ser muy efectivos, mirar cuáles son las alternativas que tenemos y actuar de manera articulada en el municipio, ambiente, salud, gobierno, agricultura, porque un problema, como lo mencionaba el doctor Ramón, son los animales, los perros y gatos sin dueño, o estos animales que algunas personas que se dedican
digamos, a albergar, a tener animales, a brindarles algunas comodidades como el alimento o el agua, pero quedan desprotegidos del resto, como es el afecto, como es el aspecto de la vacunación, su sanidad animal, y pues allí es importante, digamos, que atendamos a nuestros animales de una manera más integral. Digamos que con ASFAMEVES hemos venido trabajando, o con las facultades de medicina veterinaria de La Salle, de la Universidad Nacional. Ellos nos apoyan acá con pasantes que rotan por el Ministerio de Salud. Adicionalmente, todos los 28 de septiembre, a excepción de este año, siempre hemos ido a dictar charlas a todas las facultades de medicina veterinaria que se ubican en la ciudad de Bogotá respecto a la rabia, a la prevención y el control, a los estudiantes y a los docentes que están en cada una de estas facultades. De ahí la importancia, digamos, que el doctor Marco Leal pues nos cuente cómo viene trabajando ASFAMEVES en pro de la medicina veterinaria, el bienestar animal y la convivencia ciudadana, como lo hemos mencionado. Doctor. Bueno, muchas gracias, pues buenos días. Desde ASFAMEVES y en general desde lo que son las facultades de medicina veterinaria y zootecnia en Colombia, el trabajo es desde los currículos, desde los mismos programas educativos, los proyectos educativos de programa, es decir, desde el alma de lo que es lo que se le imprime y se le enseña a los estudiantes. Desde esos currículos se está enseñando y se está fortaleciendo principalmente el concepto de una salud, articulando y buscando que se articulen los programas, ojalá de medicina, y poder hacer trabajo más interdisciplinario, pero enseñándoles sobre todo a los estudiantes, a los médicos veterinarios en formación, la importancia, por eso digo que es desde el alma de los programas, de la protección de la salud humana. Y eso es una de las cosas en las que se ha venido fortaleciendo. ¿Por qué? Porque durante el paso de los años uno puede observar cómo los estudiantes, los aspirantes que llegan a estudiar medicina veterinaria, en muchas ocasiones aún no conocen y no entienden exactamente lo que es la medicina veterinaria. Entonces, esa responsabilidad tan grande que tenemos los médicos veterinarios sobre la protección de enfermedades, de todas las zoonosis y todo lo que está ocurriendo a nivel epidemiológico, eso es en donde estamos actuando y fortaleciendo, en que la medicina veterinaria, y perdón como lo voy a decir, no es solamente el amor por los perros. Cualquiera puede tener amor por los perros y puede cuidar un perro, pero ser médico veterinario es otra cosa y va mucho más allá. Entonces, por eso es que estamos trabajando desde el alma de las facultades, que son esos proyectos educativos, esos currículos, y a su vez se está fortaleciendo el tema de una salud en los programas académicos, es decir, desde los cursos de epidemiología, de salud pública. Hay muchas universidades que han adoptado o han fortalecido, han ampliado las horas de trabajo, por ejemplo, con los estudiantes en salud pública. Anteriormente había programas académicos que tenían 4 horas durante la semana, es decir, 64 horas al semestre o 80 horas al semestre. Se están trabajando ya incluso salud pública 1, salud pública 2. Obviamente esto varía entre las diferentes universidades, pero el común denominador es el fortalecimiento, el incremento en las horas y en los contenidos programáticos para que se pueda trabajar de manera mucho más eficiente y más profunda el tema de una salud. Y como les decía, la idea es trabajar interdisciplinariamente. Se está buscando y ya ha habido unos casos de éxito en donde las facultades de medicina veterinaria trabajan de la mano con facultades de medicina. Ahí todavía falta trabajo y ojalá pudiéramos hacer muchas más cosas. Se puede hacer y se está haciendo, y obviamente el camino todavía continúa. Ahorita simplemente para ilustrar una pequeña experiencia de cómo los estudiantes tienen gran interés por el tema de una salud o por el tema de la protección de la salud pública. Cuando lanzamos las campañas de vacunación que se van a hacer ahorita, por ejemplo en octubre a nivel masivo en Bogotá, la respuesta de los estudiantes es masiva también, no solamente porque para ellos es importante el hecho de ir y hacer la vacunación y participar en las jornadas, sino porque desde los mismos programas académicos se les viene explicando cuál es la importancia de ir a aportar en esas campañas de salud. Entonces eso ha sido una cosa interesante. Yo creo que eso es principalmente desde la parte curricular con los estudiantes y en la parte interdisciplinar.
Doctor, muchas gracias. Sí, como vemos, digamos, todos y cada uno de las instituciones que estamos acá, pero lo más importante es que nosotros somos instituciones, pero la persona más importante, pues, las personas más importantes en la prevención y el control de la zoonosis en general, para este caso la rabia, es uno, el propietario del animal, el propietario, y dos, el médico veterinario, el ejercicio de la medicina veterinaria para la protección de las personas, la sanidad animal, y digamos, de alguna manera, para el caso de los bovinos y otras especies, pues la seguridad alimentaria. Con el doctor César Ruiz de BEPA hemos venido trabajando alrededor de 2 años, digamos, estableciendo como ciertos acuerdos, alianzas que él nos va a contar cómo ha venido siendo ese tipo de actividades que venimos trabajando. Insisto, o digamos como con 3 objetivos. El primero, el ejercicio de la medicina profesional, de la medicina veterinaria, el ejercicio de la sanidad animal, digamos desde el punto de vista ético, tratando de acercar a las autoridades nacionales, a las autoridades territoriales, con los gremios, pero lo segundo con los médicos veterinarios allí en terreno, entendiéndose que tienen que hacer una alianza, son unos aliados allí, no están compitiendo porque yo vacuno los perros y me quita los clientes o yo le quito los clientes, sino que tenemos que unirnos. La persona que está en capacidad de vacunar su perro en un consultorio veterinario, bienvenido, que nos informen cuántos, pero quien no esté en capacidad de asumir ese costo, que nos lo canalicen a las secretarías de salud municipales para efectos de la vacunación. De igual manera, pues el reporte del maltrato animal es importante. Si algún paciente o algún animalito llega con signos de desnutrición, de maltrato, pues la notificación a las autoridades de policía, quienes son las responsables de la vigilancia y el control, porque si ese animalito es maltratado, con toda seguridad está sin vacunar y va a ser un factor de riesgo para la ciudadanía. Entonces le doy el uso de la palabra al doctor César Ruiz para que nos cuente la experiencia y el trabajo que vienen desarrollando, que insisto ha sido para nosotros muy importante y estratégico. Pues muchas gracias, doctor. Yo les puedo contar que de parte de BEPA Colombia se han trabajado varios de los puntos que han manifestado acá. Yo creo que el que más trascendencia ha mostrado en estos 50 años de historia es intentar capacitar al profesional en buenas prácticas. Para eso BEPA Colombia siempre ha intentado hacer cursos donde ha invitado profesionales de punta a nivel mundial a que nos capaciten en diferentes áreas. Y en este momento, de hace unos buenos años para acá, hemos visto que nuestros profesionales ya están empezando a salir a otros países, a dar sus experiencias y a empezar a proponer al país como productor de buenas prácticas y de profesionalización en diferentes campos de la medicina veterinaria. Eso nos ha permitido convocar personas a los cursos que hacemos y a partir más o menos 2 años hemos podido incluir el tema de la rabia puntualmente. El año pasado por esta época nos encontrábamos en el Foro Internacional de Rabia, en el Congreso Mundial de Rabia que hicimos en Cartagena. Fue un escenario importante para conocer las diferentes formas de manejo que se tienen en zonas con fuerte influencia de rabia canina y diferentes manejos que se les da. Estuvimos con casi toda la mesa que está acá, como Skoll, también estuvieron, creo que todos. Y nos ha permitido empezar a crear lineamientos dentro de la asociación para poder aportar a la parte de salud pública. Una parte importante es el control de la calidad de nuestros asociados, los cuales vemos que se fundamentan en los temas de control, por ejemplo, en el tema de las guías PEGIR, que son fundamentales para poder garantizar que nuestros asociados empiecen a tener unas buenas prácticas en el manejo de la cadena de frío de las vacunas y poder tener una selección de profesionales que quieran aportarle al país unas buenas prácticas y un respaldo a la población que tiene las mascotas y a los que no las tienen también. Entonces, hemos abierto diferentes espacios para poder llegar al médico veterinario y empezar a generar este compromiso. En estos 2 años hemos encontrado diferentes temas. Por ejemplo,
tenemos que reconocer que las puertas del Ministerio abiertas para nosotros nos ha facilitado el poderles respaldar todo este tema de salud pública, puesto que hemos encontrado fallas de lado y lado y se están buscando las maneras de irlas mejorando. Una parte importante, por ejemplo, en los municipios es una falta de encadenamiento entre el médico veterinario y las secretarías que tengan un conducto donde nosotros podamos remitir los casos. Sería una parte importante que estamos trabajando. Para esto nos proponemos ya dentro de muy poco empezar a hacer capacitaciones a nivel nacional en diferentes grupos donde tenemos capítulos para que las juntas directivas de nuestros capítulos, de nuestros 18 capítulos a lo largo y ancho del país, sean personas que diseminen y atraigan a más médicos veterinarios a los programas que estamos haciendo, que básicamente se rigen en lo que da la norma. Cumplir con todo el tema de salud pública, cumplir con las normas sanitarias y empezar a apoyar puntualmente el tema de la rabia. Esa parte, digamos, hemos venido trabajándola y estamos a punto de poder empezar a dar resultados en esa parte. Luego vemos, por ejemplo, que en el tema de las secretarías y las normas que se contaban, sí tenemos muchas normas, pero realmente ya viendo el trabajo que tienen las secretarías puntuales, las secretarías locales, las secretarías departamentales de los diferentes tipos de departamentos, vemos que tienen mucho trabajo y muchas veces se olvidaron de contarnos esas normas a los médicos veterinarios. Hemos tenido leyes que no nos han llegado a las asociaciones o no han llegado a las universidades y no se han socializado. Y estamos en un trabajo para poder mejorar ese tipo de temas para poder apoyar el programa de lucha contra la rabia. Otra parte que se quiere empezar a trabajar es la regulación para que las vacunas de la rabia sean solamente administradas por médicos veterinarios que cumplan con la norma, que tengan que habilitarse. Se requiere todo un trabajo, hay que reconocerlo que no es fácil modificar las cosas, sin embargo se han tocado los temas para que no veamos que personas, por ejemplo, agropuntos o este tipo de cosas vendan la vacuna entre una bolsita con hielo. Digamos, hay muchas cosas que hay que modificar, entendemos que es de parte y parte. Lo más importante es que los médicos veterinarios tengamos dentro de nuestras conciencias la importancia de este tema, que nos mostremos interesados en este tema para que las modificaciones se den. Detrás de esto pueden venir los medicamentos, que solamente sean con fórmula médica. Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero básicamente creemos que hay que mostrar el interés de parte del gremio de médicos veterinarios, y para eso hay que estar agremiados a cualquier asociación, para que podamos entregarle un paquete al país, ni siquiera es al ministerio, al país, que esa asociación responda por esos asociados y que podamos generar realmente medidas que impacten y que cambien una situación que a raíz de estos 2 años hemos venido que han cambiado y que han mejorado algunas condiciones que probablemente tendrán impacto a futuro, pero que vamos en un buen camino. Entonces, digamos, un llamado a los médicos veterinarios: quejarse en redes no es la solución, asociarse sí, porque cuando estamos en un grupo podemos transformar las cosas que nos incomodan, o por lo menos proponerlas. Las cosas no se deben hacer a la fuerza, probablemente si tenemos razones las podemos concertar, y esas razones se pueden dialogar dentro de los gremios, sería una parte muy importante. Y realmente agradecerle al Ministerio de Salud por las oportunidades que nos han brindado, por los cambios que se han logrado y por el camino que se ha recorrido. Las puertas de VEPA Colombia están abiertas, hay páginas, el correo, y realmente intentamos hacer un trabajo que sea para todos los médicos veterinarios, pero basado siempre en algo que es muy importante en este momento, lucharlo, porque realmente en este momento ya hay que lucharlo, que es la salud pública. Vemos que algunos ambientalistas o animalistas les dañan el trabajo a los realmente animalistas, a los que realmente tienen la conciencia de la salud pública en el manejo de los animales.
y terminan haciendo cosas, como dice el doctor Ramón, que van en contra de la misma salud de las personas que lo están promoviendo. Entonces, pues muchas gracias al Ministerio, a Convescol, a todos que nos hemos reunido y esperamos que podamos seguir trabajando para cambiar esa realidad que incomoda un poquito. Muchas gracias, César. Digamos que para formalizar un poco desde el punto de vista publicitario, pudiéramos decir, es que con BEPA estamos estructurando, o más bien BEPA está estructurando un diplomado. Ya comenzó el 1 de septiembre, comenzó el diplomado. Uno de los módulos va a ser salud pública, va a estar a cargo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Los temas que vamos a desarrollar allí en ese diplomado, que va dirigido a sus afiliados, que va a ser certificado, por supuesto, va a tener su reconocimiento por parte del Ministerio y de BEPA. Está la rabia como enfermedad de interés en salud pública, el papel del médico veterinario en el control. Otro ítem a desarrollar es red de frío y manejo del biológico para el Ministerio de Salud y en general para la Organización Mundial de la Salud. El manejo del biológico, el manejo seguro del biológico va a contribuir con el control de la rabia. De lo contrario, pues vamos a vacunar unos animales, pero muy seguramente no los vamos a inmunizar si la vacuna la manejamos de manera irregular. El Ministerio en el 2012 sacó un lineamiento de manejo de biológico, el cual se entregó a las secretarías de salud departamentales para que a su vez ellos lo socializaran al personal operativo de los municipios, pero estos a su vez a los médicos veterinarios. Es un lineamiento o una política que debemos cumplir como Estado con el biológico que nosotros adquirimos, distribuimos, aplicamos, pero que igual deben cumplir los establecimientos veterinarios donde se venda, donde se aplique vacuna antirrábica, y lo que estamos, o BEPA nos ha sugerido y estamos trabajando en torno a ello es establecer unos requisitos para los sitios donde se habilite la vacunación. Es decir, tienen que cumplir unos mínimos para poder decir ese sitio es seguro, cumple, allí se va a habilitar el servicio de vacunación de perros y gatos. Los otros eventualmente podrán seguir comercializándola de manera, pero no van a estar habilitados, y ante cualquier queja, cualquier denuncia, pues seguramente que pueden verse inmersos en un proceso bien sea sancionatorio o sanitario por parte de las autoridades municipales. Entonces, invitarlos a que consulten la página de BEPA, se inscriban en el curso, participen en él. Y el otro aspecto que se va a tocar en el módulo es el de vigilancia en salud pública. Queremos, digamos, orientar, si se puede decir de alguna manera, a los profesionales de la medicina veterinaria en la sensibilidad que deben tener frente a un caso sospechoso de cualquier especie de sangre caliente, bovino, equino, para que canalicemos estos posibles casos de rabia a las autoridades, al ICA o a la Secretaría de Salud del municipio, adoptemos las medidas de bioseguridad para evitar vernos o ponernos en contacto con el virus, y adicionalmente que conozcan cómo es el flujo y la cadena de notificación y de manejo de estos casos, en el sentido que una muestra de un perro o un gato debe ser enviada a la Secretaría de Salud del municipio, y la Secretaría de Salud del municipio respectivo la envía al laboratorio departamental, son trámites internos, y el laboratorio departamental la envía al instituto para confirmar o descartar. El instituto en 24 horas máximo está dando el reporte de un caso positivo o negativo de rabia en un perro o en un gato. En ese sentido, pues, cuadro neurológico compatible con rabia, sospechar, si el animal muere inmediatamente, tomar la muestra, enviarla a la Secretaría de Salud del municipio, refrigerada para el buen manejo, no hay que colocarla en formol, sino refrigerada o congelada para efectos del diagnóstico y el análisis. Digamos, eso es lo que queremos en ese otro módulo, transmitirles para que mejoremos ese proceso de información, de flujo de información de rabia, que nos permita conocer dónde está circulando el virus de una manera oportuna, evitar casos humanos y en más animales. Pues a todos agradecerles lo que nos han traído para el día de hoy, comentarles que desde el Ministerio de Salud en el 2011, que se dio la transformación del Ministerio de Protección Social a Ministerio de Salud, y el Ministerio de Trabajo por otra parte, consideramos que ha habido un fortalecimiento de la capacidad, por lo menos del Ministerio. En ese sentido, hoy por hoy se cuenta con una Dirección de Epidemiología y Demografía
quien maneja los temas de carácter epidemiológico, de vigilancia, los temas de interés en salud pública, nacional e internacional, son el canal de comunicación de la información que se genera en otros países, llega a través del Centro Nacional de Enlace. De igual manera, nosotros estamos obligados a reportar a través del Centro Nacional de Enlace los eventos de interés en salud pública que se estén presentando y que sean de interés mundial o internacional, para efectos de que los países adopten las medidas de protección que correspondan. Igualmente, digamos, el Instituto Nacional de Salud se ha venido fortaleciendo. Para el caso particular de rabia se cuenta con la capacidad para, el aislamiento del virus, la tipificación genética, etcétera, del virus, para poder saber si es variante 1, 3, 4, 5, de qué especie a qué especie animal está asociado, y de esta manera poder encaminar, digamos, la gestión de prevención y control de esa especie. Porque si no fuera así, pues si no supiéramos si es un murciélago, la especie donde la variante del virus viene, pues de pronto nos vamos a concentrar solo en vacunar los perros, o si sospechamos solo de murciélago, pues vamos a sacrificar un poco de murciélagos que no corresponde, porque eventualmente sea el insectívoro de donde esté circulando el virus. Entonces, digamos que eso es una capacidad que tiene el país y que tenemos que optimizarla, por supuesto, no desgastándola con muestras eventualmente de animales que no van a ser sospechosos a rabia, sino que tengamos una sensibilidad de este evento y logremos ser más efectivos. Me gusta la experiencia de Chile, que más del 90% de los murciélagos que llevan al laboratorio de vigilancia salen positivos, es decir, tienen una sensibilidad, unos criterios de selección de muestra muy buenos, y la población y las autoridades están muy bien informados de cuándo es que se debe capturar un murciélago que está en su comportamiento normal a las 12 de la noche mordiendo las vacas y comiéndose los frutales, pues ese murciélago seguramente está sano. Si yo lo veo en el día con un comportamiento irregular en el piso, ¿cierto? Pues seguramente que eso me genera mayor posibilidad de que sea un animal que esté enfermo. De igual forma, la Dirección de Promoción y Prevención cuenta con 2 áreas que abordamos el tema de la zoonosis transmisibles, la subdirección de enfermedades transmisibles, que un poco nosotros desde Salud Ambiental nos quedamos cortos en el sentido de orientar a los médicos, definir los protocolos y los lineamientos de atención de las personas, el manejo del biológico antirrábico humano, que requiere unas condiciones especiales. Ya desde el 2014 ese biológico lo administra el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es decir, cumple con los mayores estándares internacionales que se tienen en la materia, están certificados con normas ISO, tienen una muy buena y estrictos protocolos y lineamientos que siguen. Entonces el biológico humano se asegura que es conservado, aplicado con los mejores estándares, y esto pues gracias a la gestión de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles. Y por parte de Salud Ambiental, digamos, nuestro papel y nuestro rol es todo esto, la intervención y la gestión intersectorial para la intervención de los determinantes que nos están originando esta zoonosis. Por eso trabajamos de la mano con el ICA, con Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, con los gremios, porque es importante que todos en nuestro quehacer diario contribuyamos con la prevención y el control de la zoonosis en términos generales, y para este caso de la rabia. Entonces, desde Salud Ambiental se han sacado lineamientos para la inspección, la vigilancia y el control a los establecimientos veterinarios. Establecimiento veterinario es un laboratorio clínico que hace diagnóstico de enfermedades en animales. Establecimiento veterinario es una droguería que expende medicamentos, dentro de ellos biológicos, que cumplir con los requisitos. Es el consultorio, es la clínica. Entonces nosotros hacemos verificación de las condiciones higiénico-sanitarias, es decir, condiciones de tipo de agua, el saneamiento básico del establecimiento, aseo, etcétera, el conocimiento y la aplicación de los lineamientos de manejo del biológico, entre otros aspectos. Y desde el área de prestación de servicios del Ministerio, pues se encargan de hacer toda la asistencia, acompañamiento al personal médico para que conozcan la guía, el protocolo. Epidemiología aporta información muy importante en el sentido que focaliza en qué hospital, qué médico es el que está notificando mal o atendiendo mal los pacientes con una enfermedad de interés en salud pública. Para el caso de rabia, de pronto
pues un médico que eventualmente coloque en una ficha de notificación o la IPS esté diciendo que una persona que fue mordida por un murciélago y lo consideró como una no exposición y por supuesto no le ordenó tratamiento, pues esa información que nos arroja el sistema de vigilancia que es administrado por el instituto nos permite muy rápidamente focalizar y orientar al médico a través de prestación de servicios y del área de vigilancia para que la persona sea nuevamente conducida al servicio de salud y se le inicie el tratamiento que corresponda. Digamos que, reitero, el país, digamos, cuenta con cierta capacidad que si logramos optimizar y trabajar de manera armónica, podemos eliminar la rabia humana transmitida por el perro, pero para eso pues requerimos obligatoriamente de los médicos veterinarios para que nos ayuden con su quehacer diario en la vacunación, en el trabajo, en la sensibilización a los propietarios, promover la adopción de perros y gatos, que eso sea una meta que nosotros como médicos veterinarios asumamos, un reto. Entiendo que hay muchos médicos veterinarios que seguramente se dedican a la cría y venta de animales puros, no está mal, pero que igualmente busquemos mecanismos para que la persona que no esté en capacidad de comprar un perro de valor o de raza, pero que quiera tener su perrito, canalicémoslo al sitio donde se pueden obtener animales en adopción y en todo caso que miremos que si la persona tiene la capacidad de tener el animalito también en condiciones, llamémoslas óptimas, no digamos las mínimas, sino óptimas que requiere para el bienestar animal. Entonces, digamos que esa es la capacidad que tenemos. Las secretarías de salud vienen haciendo un esfuerzo muy importante con la vacunación de los perros y los gatos, pero requerimos que los veterinarios nos aporten los datos de la vacunación de ellos y algo muy importante también, pues que nos canalicen las muestras y notifiquen, insisto, los animales susceptibles o probables o sospechosos de rabia en el municipio para efectos de que el ICA o Salud conozca muy rápidamente y pueda, digamos, hacer la investigación de campo y el control de foco a que hubiera lugar. No sé si por parte de alguno quiere hacer algún otro aporte, alguna otra precisión, y si no me gustaría de pronto cederle la palabra al auditorio, bien sea para preguntas o aportes de lo que están trabajando en los municipios, en el distrito, Becol, que ha sido un aliado en la eliminación de la rabia con la producción de la vacuna. Para el país es muy importante contar con Becol porque es una empresa mixta cuyo propietario del 87% es el Estado, el Ministerio de Agricultura. El biológico, cuando se adquiere, pues hay un procedimiento porque se tiene que adquirir al mejor costo, con la mejor calidad, y Becol pues siempre ha salido favorecido en el sentido que el costo pues es inmejorable, digamos, porque los demás laboratorios son extranjeros, o sea, es industria de otros países y trabajan con el precio del dólar. Entonces, una vacuna regularmente otros laboratorios nos la están ofertando a 1.000 pesos, a 900. Becol nos la tiene pues a un precio razonable. Entonces, ha sido un aliado y cada que necesitamos algún apoyo en cuanto a asistencia técnica, ha estado allí porque conoce los protocolos de manejo del biológico, está seguro de su biológico. Algo que también quisiera aprovechar es que el Instituto Colombiano Agropecuario, dentro de su rol, su papel, su misión, tiene un componente importante de vigilancia o de farmacovigilancia o vigilancia o seguimiento a todos estos registros que dan los medicamentos, dentro de ellos los biológicos. Hemos venido trabajando con el ICA, con el doctor Gilberto Brito, para establecer canales de comunicación para atender los posibles eventos adversos de la vacuna. La vacuna antirrábica, me atrevería yo a decir que es de las más seguras que hay, independientemente del laboratorio productor. Es muy segura. No obstante, se pueden presentar reacciones adversas por mala técnica de aplicación, mal manejo y conservación del biológico, no estamos exentos. Entonces, en ese sentido, la invitación a los médicos veterinarios y a las autoridades sanitarias es que de manera oportuna, es decir, de ser posible inmediata, se comuniquen con la regional del ICA correspondiente para notificar esta reacción adversa, se haga y con Becol para efectos, si es que Becol fue un biológico que distribuido por Becol, para que se haga la investigación, el seguimiento y se determine qué fue lo que pasó con ese animal, si fue la vacuna o lo que haya sido, y de esa manera, digamos, motivar más a las personas a que lleven sus animales a vacunar y no digan, no lo llevo porque el año pasado se le aplicaron mal, le salió sangre, quedó cojo, le dio fiebre, estuvo enfermo, la perrita pues perdió sus perritos, etcétera. Entonces,
queremos hacerle seguimiento riguroso a eso para adoptar medidas y poder decir, mire, un animalito en estado de embarazo, por favor, no la vacunen, déjenla que su cría, lo vacunamos, pues algo así, que miremos que, pero hoy por hoy ni la vacuna humana ni la vacuna en perros y gatos tiene ninguna contraindicación, porque de por medio está la vida del animal, es decir, si no se vacuna se muere. Entonces, si le da una fiebre o una inflamación o algo, pues es mínimo comparado con que el animalito se muera porque le dio la rabia. Entonces, pero sí queremos hacerle seguimiento a esto para mirar cómo mejoramos la prestación de los servicios de vacunación. Y algo que queremos enfatizar para todos los ciudadanos, especialmente los veterinarios, porque estamos en mayor riesgo, somos, pues, digamos, profesionales de la salud, y estamos expuestos a este riesgo biológico de la rabia, es cualquier agresión por un perro o un gato, independientemente que esté vacunado o no, debe acudirse al servicio de salud más cercano de manera inmediata. Eso se considera una urgencia, el médico allí lo atiende por urgencias con su EPS, y de acuerdo a si el animal agresor es un perro o un gato, existe la posibilidad que si el animal es observable, es conocido, es el perro de la casa, es el perro del vecino, por 10 días, entonces la persona no reciba tratamiento, sino le lavan la herida y la Secretaría de Salud del municipio, el técnico de saneamiento, pone en observación al perro o el gato por 10 días. Si durante esos 10 días el perro o el gato no cambia de comportamiento, no se pierde, no se muere, se le informa al médico y al paciente se le deja común y corriente con el lavado de la herida, el antibiótico, las demás medidas que haya considerado el médico. Pero si es un perro o un gato desconocido, callejero, o la persona no se dio cuenta cuál perro o gato lo agredió, por supuesto que el médico por el servicio de urgencias debe iniciar el tratamiento antirrábico con la vacuna. 5 dosis, si la persona no ha recibido nunca tratamiento o si ya recibió previo tratamiento, el médico define si le coloca qué esquema de vacunación. Pero importante en todo caso que toda persona mordida por perro o gato acuda al servicio de salud más cercano. Lo otro importante que es fundamental en el control de la rabia y para evitar casos en humanos por lo menos, es el lavado de la herida, es decir, tan pronto cualquier ciudadano sea mordido por un perro, un gato o un mico, un zorro, cualquier otro animal, lo primero que hay que hacer es el lavado de la herida con abundante agua y jabón. El virus es un virus, para fortuna, muy sensible a cualquier cambio en el digamos, de pH, cualquier desinfectante, es sensible a toda la luz solar, entonces el agua lo retira, y si aplica desinfectante, pues si llegara a tener si el animal agresor estaba eliminando el virus, va a eliminar la mayor cantidad de virus, entonces le permitirá seguramente que la atención médica y la vacuna, digamos, actúen y se evite este caso en humano. Ahora, si una persona es agredida por un animal diferente al perro o al gato, es decir, que es un bovino, que es un porcino, que es un mico, que es un zorro, que es un murciélago, el protocolo de vigilancia tanto nacional, que es una copia de la guía y el protocolo que tiene la OPS, se considera una exposición grave. Entonces, la persona igual debe lavarse con agua y jabón la herida, ir al servicio de salud, y el médico pues conoce esto, que si fue un mico o otro animal diferente al perro o al gato, y le inicia el tratamiento como una exposición grave, lo que implica aplicación de suero y vacuna. Importante, digamos, que las personas traten en lo posible de guardar el carnet, de tener esa memoria, si al hijo, al esposo, a algún familiar o a él mismo le aplicaron suero previamente. El suero se aplica una sola vez en la vida. Entonces es importante este dato, dárselo al médico en caso de una agresión por otro animal diferente al perro o al gato, o un perro o un gato positivo a rabia confirmado, pues eso se considerará grave y también requieren suero. Entonces es un dato muy importante, porque no se le puede aplicar 2 veces en la vida suero a una persona. Y las 5 dosis de vacuna igualmente. Lo mismo sucede si una persona recibió tratamiento previo, bien sean 3 dosis, 4 o 5, no se le puede colocar ya suero. O sea, el suero se coloca a una persona que jamás ha tenido contacto ni con el suero ni con vacuna antirrábica humana que le hayan aplicado. Esos aspectos nos parecen muy importantes que todo lo manejemos, que orientemos a la ciudadanía, no descartemos ningún caso sospechoso, porque como les repito, los últimos casos en humanos, por lo menos los últimos 5 han sido transmitidos por gato, los 5 de los cuales 3 de esos gatos han ido al servicio de salud veterinaria y allí no han sospechado de la enfermedad, y los propietarios de estos animales
han muerto. Entonces, pues cuando digo los propietarios no son todos, el esposo, la hija no, sino uno de los propietarios, ¿no es cierto? Entonces, para claridad. El mordido. El mordido, por lo menos, porque usualmente mueren a 3 y 4 personas, pero por alguna circunstancia, pues uno de ellos desarrolla la enfermedad más rápido, a los otros hay que iniciarles tratamiento de manera inmediata y se ha logrado evitar. Un aporte en ese sentido. Bueno, con el tema del diagnóstico también hay que tener en cuenta la fase en la que se encuentra el animal. Y al ser una meningoencefalitis muchas veces no es fácil su diagnóstico. Entonces, digamos, habría sí que tenerlo mucho más en cuenta en el diagnóstico, pero realmente no es una enfermedad fácil de diferenciar de las diferentes meningoencefalitis. Y otra parte que hemos encontrado que estamos intentando fortalecer y hacemos un llamado a los diferentes médicos veterinarios y a los capítulos que corresponden a AVEPA Colombia es el fortalecimiento en la comunicación con los médicos humanos. Realmente vemos que el tema de la zoonosis usualmente las manejan desde la parte de la medicina humana y nosotros venimos siendo como el que aporta el caso y hay una falta de comunicación entre el médico humano y el médico veterinario. Entonces sí a intentar abrir esos espacios donde el médico intenta interrelacionar con el médico veterinario en estos temas específicos. Muchas veces el médico veterinario reporta el caso, pero nunca se sabe ni qué pasó con el paciente, ni el médico humano sabe qué pasó con el animal. Entonces es importante buscar la manera de empezar a cerrar esa línea para poder cerrar ese círculo donde tengamos el médico veterinario tenga el control completo de qué pasó con esa zoonosis. Es claro que en la zoonosis nosotros como médicos veterinarios no estamos las vemos mucho, pero los médicos humanos no las reconocen como una enfermedad latente para nosotros. De ahí la importancia que busquemos los espacios de concertación con los diferentes medios de comunicación como pueden ser las secretarías de salud que nos permitan llegar a esos espacios con respecto a la medicina humana para poder tener un control completo de la enfermedad. Bueno, no sé si del auditorio quisieran... Adelante, doctor. Sí. Buenos días. Buenos días, Marcos Ahumada, de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios, ACOVES. Yo he tomado nota de varias cosas, pero quería comenzar con una que el doctor Ricardo León Vega en la clase de salud pública nos decía que un caso de rabia en un país era grave. Y yo revisaba un artículo del doctor Jairo Hernández donde nombraba todos los casos que están presentando en Colombia y básicamente pues miro 4 cosas. La primera es la importancia que tenemos los médicos veterinarios en todo el manejo del riesgo de esta enfermedad, de esta patología como tal. En ese artículo habla que 3 médicos veterinarios atendían a unos caninos que finalmente murieron y fueron positivos para rabia. Entonces, pues llama la atención de que los 3 médicos veterinarios afortunadamente no les pasó nada, valoraron estos pacientes y finalmente pues murieron 3 personas a causa de ese caso. El otro es que miraba el tema de la atención de los casos. Digamos aquí en la parte urbana pues tiene un manejo más adecuado, llamémoslo así, pero ya en provincia cambian las cosas. Uno ha visto y ha tenido con conocimiento de causa casos donde se presenta un accidente rábico y no está el funcionario que recibe las muestras, por ejemplo, o está cerrada esa oficina para recibir las muestras.
Entonces, esa parte nos parece que debemos tenerla muy presente. En general, pues, entre ese primer punto, fortalecer la parte de la capacitación, la responsabilidad que tenemos los médicos veterinarios en estos manejos de todo el riesgo, el reporte, todas las acciones que se tienen que hacer para minimizar al máximo este riesgo. El otro es con el tema de la vacunación. Pues con la calidad de la vacuna no tenemos ningún tipo de discusión, pero sí hay una incertidumbre con la parte del control de la aplicación, la misma distribución de la vacuna, quiénes son los responsables de reportar esta vacunación. El almacén puede que lo entregue bien, ¿sí? Pero de ahí para allá la cadena de frío se puede romper, la misma aplicación de la vacuna puede fallar. En un estudio que presentamos ayer a Convescol sobre los factores de riesgo, los principales factores de riesgo, veíamos que en los riesgos biológicos habían 3 reportes de contacto con el virus de la rabia, y todos a través de la vacunación. Hecho pues por profesionales médicos veterinarios en su quehacer de la clínica y la salud de grandes animales. Entonces, el control de esa parte de la venta de la vacunación es muy importante. Yo me acuerdo, yo tuve una época almacén veterinario y un funcionario del INCA iba y hacía un chequeo de los insumos que estaban vendiendo, cuáles estaban pasados, si estaba bien refrigeradas las vacunas, y miraba los controles de ventas de vacunas. En bovinos, pues, hay que hacerle un mayor control para el tema de la rabia. Y otra parte que mirábamos con los vectores, en los reportes hablan del zorro, ¿sí? Animales silvestres que son potencialmente reservorios de la rabia. Es un control que hay que visibilizar y tenerlo muy presente. Y con el vector pues, de la rabia, pues como lo han explicado muy bien acá, pues el 52% de los casos hablaban con el murciélago. Entonces el mayor control pensaría yo que debería hacerse a través del control de los murciélagos. Y por último, pues con la expectativa de la mascota del milenio, del tema de los gatos, seguramente va a ser mayor el reporte de casos por gatos, por la misma cantidad de población que está incrementándose a nivel nacional. Perfecto. Muchas gracias. Sí, señor. Digamos que quisiera hacer un par de precisiones. La primera es que son 3 gatos los que se vieron implicados en estos casos de rabia humana en los últimos 5 años. Lo otro es que, digamos, con BEPA y con Vescol le hemos venido trabajando, y la intención un poco, por eso estamos buscando el mecanismo para que habilitemos sitios de vacunación. La idea es que los médicos veterinarios promovamos la vacunación en sitios habilitados, es decir, muy seguramente en el mediano plazo la intención, o en el largo más bien diría yo, no quisiera ser tan ambicioso, es que un establecimiento veterinario o aplica la vacuna allí, una droguería, pero no la vende para que la gente la lleve, porque la idea es que todos seamos responsables. Es decir, yo puedo decir me gano los 1.000, los 2.000, no sé cuántos se ganen en una vacuna, y se la vendo y le doy la jeringa y todo, pero que asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad como propietarios de esos establecimientos, en que el biológico no se puede llevar en una bolsa con hielo, con acerrín, en el Ministerio de Salud, digamos que en el lineamiento, porque asumimos o adoptamos los lineamientos del PAI, que es vacuna humana, pues no se admite que la vacuna sea transportada en termos de icopor, por ejemplo, sino que tienen que ser termos tipo PAI, que tienen unas especificaciones. El transporte de la vacuna al ministerio la entregan los cuartos fríos del PAI de los departamentos, es decir, la vacuna que nos entrega Becol llega al PAI de la Nación, allí se conserva, se almacena y se distribuye a los departamentos con las mejores condiciones que requiere el biológico, porque hoy por hoy el perro y el gato son un miembro más de la familia, ya no es la mascota siquiera, ya es un miembro más. En algunos hogares es más importante que otros miembros de la familia. Entonces necesitamos obligatoriamente asegurarle a esos propietarios de esos animales que estamos haciendo las cosas bien, pero no el Estado nomás, sino el médico veterinario también en el ejercicio de su profesión.
Otro aspecto importante es que sí, no, tenemos fallas. Va a ser totalmente imposible que un médico veterinario vaya con una muestra a una oficina y esté seguro que allá está el funcionario de salud ambiental, porque él vacuna al perro, toma la muestra de agua, visita el establecimiento, dicta la charla, atiende la queja. Entonces, el 90% del tiempo está fuera de la oficina. De ahí la importancia en que definamos el horario de vacunación, porque los días lunes de 8 a 9, si es que ese municipio dijo que de 8 a 9 de la mañana los lunes yo estoy ahí en el centro de salud o en el hospital o en la oficina, entonces la gente se informe y sepa que yo en particular he tenido la oportunidad de un gato en el municipio de Sopó, mordió a una señora y fue un sábado, ella cogieron y sacrificaron el gato y lo metieron al congelador y llevaron la muestra allí, pero en Sopó, ¿cuál caso de rabia? Pero llevémosla al instituto, salió positivo. Busque a la señora. Entonces, el médico veterinario puede congelar la muestra, congelarla, mantenerla en su refrigerador, en un refrigerador debidamente pues protegida para que no se vaya a convertir en un complique completo, que entonces ya la carne dice, no, resultó todo contaminado. No, bien conservada, adoptando ciertas medidas, de tal manera que el día hábil que sea más conveniente se le entrega a la Secretaría de Salud del municipio, preferiblemente al funcionario de salud ambiental, que es el responsable de llevarlo al laboratorio departamental de salud pública, digamos, como mecanismo de tratar de resolver los problemas que en la cotidianidad se presentan. El doctor Correa me recordaba un tema que tal vez no lo expusimos acá de manera directa, pero es importante, digamos, que de acuerdo con la normatividad vigente, el riesgo para el caso de las personas que trabajan en un establecimiento, el patrono está obligado a caracterizar e identificar los riesgos ocupacionales de las personas, físicos, químicos, biológicos. El ministerio en este momento ya, hasta el año 2015, los riesgos para el personal de salud solo era para los médicos, únicamente estaban identificados para los médicos. Hoy por hoy ya los médicos veterinarios formamos parte de ese segmento de población que estamos expuestos a riesgo biológico. Entonces tenemos ya una política y unos lineamientos, y dentro de ello, como repito, pues el patrono tiene que identificar, hacer su mapa de riesgos y adoptar las medidas de prevención y de control de ese riesgo, de mitigación. Una de ellas es, por supuesto, la vacunación con el esquema predisposición, pero eso lo da el mapa de riesgo. Y lo otro, adoptar las medidas el uso de los elementos de protección personal. Con esto, digamos, agradeciéndole a los asistentes, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero pues aquí vamos a continuar después de la sesión un espacio de tiempo que ustedes consideren y despejamos las dudas que tengamos. Igual por chat nos llegaron preguntas que le vamos a responder a las personas de manera oportuna por correo electrónico, y les agradezco pues a todos el tiempo, la atención que nos brindaron el día de hoy. Muchísimas gracias a Convescol, que nos brindó este espacio vía streaming, y la intención es hacerlo todos los años. Feliz tarde.